Bienvenidos todos un día más a Geekología para Normies, el podcast que pone a tu alcance todos estos temas de la cultura geek que tanto nos gustan. No somos expertos en nada, pero sí que nos apasionan muchas cosas. El día de hoy, Freddy Boya y yo tenemos un invitado súper especial. Tenemos nada más y nada menos que a Miguel Ángel Tejero, mejor conocido como Matt, en la escena de los podcasts. ¿Por qué? Porque tiene dos podcasts que han sido en gran parte inspiración de nosotros y además los invitamos a que lo escuchen también. Estamos hablando nada más y nada menos que de Scanners y de Campamento Krypton. Chicos, buenas noches. ¿Qué tenemos hoy para compartir con Matt? Antes de nada, geekólogos, muchas gracias por invitarme. No, nada que ver con esta presentación que me has hecho tan salida de madre. Yo sé que es tarde y ya el cerebro nos juega malas pasadas, pero sí que es verdad que son muchos años acumulados en la vida en general y luego también en el mundo del podcast. ¿Qué va? Tengo que decir que Miguel Ángel es bastante humilde cuando habla de sí mismo, porque bueno, ya iremos viendo que estamos hablando aquí con una celebridad realmente en este mundillo. Pero bueno, hablando de eso, Miguel Ángel, ¿cómo iniciaste en el mundo friki? O sea, ¿cómo te metiste en todo esto de los eventos, de los podcasts, de lo retro? Fíjate, un poco. Pues no creo que lo hiciera pensando en ser una celebridad. No, eso no estaba en mi mente. Si te refieres porque podríamos hacer la pregunta, ¿el freak nace o se hace? Porque evidentemente toda la trayectoria y antes de entrar en antena hablábamos de la nostalgia y cosas que vas acumulando y sobre todo que acarreas, ¿no? Toda tu experiencia vital. Entonces el hecho de haber vivido el boom del vídeo, de haber tenido música, muchísima música a mi disposición. Ahora hay mucha más, pero en aquella época yo no, pues en mi casa había mucha música. Entonces, todo eso que era algo que podía estar en las casas de los chavales de mi época, pues en vez de salir a jugar al fútbol, pues yo me quedaba en casa. Y entonces llegó el ordenador y tal. Entonces todo eso se va acumulando. Y entonces, y ahora pues toda la mierda que tengo detrás es el producto de mi friquismo, ¿no? Y luego por centrarme más en lo que comentabas, el tema del podcasting, sí que es verdad que tuve una época, pues yo creo que a partir de 2010 aproximadamente, donde descubrí el podcast como herramienta de comunicación de la mano de Kevin Smith, que como sabéis es un director de Nueva Jersey, un señor que empezó haciendo cine independiente, que ha dado muchos bandazos, que bueno, el mundo del cine quizá no le ha tratado bien, o él no ha tratado bien al mundo del cine, quién sabe, pero hubo un momento que decidió montar una especie de imperio podcastil. De hecho, se compró un cine y lo convirtió en una sala para grabar podcast en directo. Y claro, era guay, porque era escuchar a uno de mis héroes hablar todas las semanas. ¿Decir gilipolleces? También. Pero poder tener acceso a lo que... Y eso además me vino bien para hacer oído con el inglés. Y entonces me pilla en un momento, esa época, 2008, 2009, que yo estoy en paro, ¿vale? A mí me despiden de mi curro y como no me puedo ver parado, empiezo a colaborar con páginas web, incluso consigo que me paguen en alguna, que yo no sé si a día de hoy son pocas las que pagan y pagan poco. En aquella época, bueno, pues encontré un rinconcito y empecé a hacer crítica cinematográfica. Y eso lo que consiguió es ponerme en contacto con compañeros, incluso algún amigo que todavía guardo a día de hoy. ¿Qué ocurrió cuando salíamos de los pases de prensa, ¿no? De ver las pelis y todos nos poníamos a hablar de lo que habíamos visto? Vamos a tomarnos una Coca-Cola. Había mucha gente en paro en aquella época, mucha gente sin cosas que hacer. Bueno, estaba cerquita el 2008, que es la crisis de aquí de España. Claro. Entonces, realmente de ahí surgió oye, joder, si esto lo grabáramos, primero estaría guay porque las conversaciones son muy chulas y segundo, a lo mejor nos ahorramos escribir, que también es interesante. Importante. Claro. Sí, definitivamente. De hecho, yo terminé hastiado, muy cansado de escribir crítica cinematográfica porque para mí se había convertido en un ejercicio de repetición. Porque
cada uno tiene sus métodos y cada uno aborda la crítica, ya sea cinematográfica, musical, de una manera muy concreta. A mí lo que me gusta es hacer análisis de guión. Yo creo que el origen de lo que funciona y lo que no funciona de una peli siempre lo puedes encontrar en el guión, viendo cómo se ha estructurado esa historia, viendo el peso del protagonista, el punto de vista, un montón de mierdas que a mí me encantan. De hecho, por ahí tengo una colección de libros de escritura de guión, de teoría, que simplemente por disfrutarlos me los he metido en vena. Entonces, al final, escribir todo el rato, analizar por qué no funciona, por qué sí funciona, se me estaba haciendo repetitivo. Y como veis, hablar me gusta Claro. bastante. Entonces, al final, es como, oye, ya está, ya encontré trabajo, ya me puse al día. De hecho, encontré un trabajo que me permitía seguir yendo a los pases de prensa. Entonces tuve una época de mi vida que estaba viviendo el sueño. Aquello era auténtico lujo. Ver películas gratis por la mañana y luego ir a hacer que trabajas para que te paguen, ¿no? Y entonces, claro, dejé de colaborar con las webs y empecé a colaborar con un programa de radio que se llamaba, de radio libre, que se llamaba La Parada de los Monstruos, que luego se convirtió en Campamento Krypton. Entonces, digamos que todo empezó a funcionar un poco al mismo tiempo. Yo empecé a hacer escáneres, vimos la necesidad de montar Campamento Krypton también en esa época, y bueno, pues desde... Me parece que Scanners ha cumplido 13 años, porque empezó en 2011, y Campamento Krypton 12 años, porque empezó un poquito después. Y esta ha sido un poco la génesis de la bestia. Todo muy orgánico. Sí, realmente. Yo creo que estas cosas no las puedes... no las puedes forzar, ¿no? Programar ni forzar, efectivamente. Yo me acuerdo que como estaba en paro, estaba haciendo hice un curso de interpretación con la voz, porque había alguna asignatura de doblaje y era un curso para gente que estaba en el paro, ¿no? Y me acuerdo que justo fue esa misma época en la que, bueno, te hacían una especie de entrevista, ¿no? Para ver si encajabas en el curso, y yo me acuerdo que lo comenté. No, es que estoy en la radio, estoy haciendo un programa de radio de cultura popular y tal. Entonces, esa época la recuerdo como que las piezas iban cayendo, iban encajando, y era como, qué guay, qué bueno. El futuro no ha sido tan brillante, amigos. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a venir el señor COVID a vernos y estas mierdas? Ya. Pero bueno. Sí, había cosas que... Eso nadie lo pudo esperar. Hay dos preguntas que y con eso hemos tenido que lidiar todos también. Sí, claro. Sí, claro. Por eso digo que cada uno tiene sus mierdas particulares que te van... Sí. Y por eso es importante, amiguitos, que tengáis en cuenta que tanto Scanners como Campamento Krypton tienen más de 10 años de continuidad. Eso sí que es interesante, teniendo en cuenta que nos hemos convertido pues eso, de tener 30 y tantos a llegar a 40 y muchos, y la vida está ahí. Algunos hemos tenido hijos, algunos nos hemos divorciado, algunos hemos hecho auténticas locuras entre medias, y sin embargo los podcasts han continuado con esa continuidad. Y eso es porque nos flipa. Porque esto nos alucina. Y decíais lo de la celebridad. Yo, si voy por la calle, nadie me conoce. Y sin embargo, el contacto con la gente, cuando subes algo y funciona, y la gente te dice, pues me ha molado. He descubierto una peli que no conocía gracias a vosotros. A mí ya. Claro. Pues claro, yo no parto de publicar en papel y cosas así. Entonces, no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que más mola. A ver, yo diría que cuando vas por la calle, a lo mejor no te reconocen, pero si te escuchan hablar, igual. es otra historia. Ahí es otra historia. Tengo un compañero en Campamento Krypton, que además tengo la suerte de decir que era amigo mío desde el instituto, Armabot, que tiene una voz peculiar, porque tiene un timbre y un tono muy reconocible, y está harto de que le paren por la calle. Yo, como tengo una voz así más genérica, aunque me gusta mucho hablar bien y decir cada pequeña silabita, pero no, todavía no me han reconocido. No pasa nada, no tengo ningún problema. No es una necesidad particular. Mira, un par de preguntas en relación a lo que estabas hablando. Me gustaría preguntarte, uno, ¿cuál es tu película favorita de Kevin Smith? Y dos, un ejemplo de una película que tenga un guión muy bueno. Vaya dos preguntas. La primera es más sencilla. A Kevin Smith le conocimos en una época, en los 90, en los que
tú podías ir todas las semanas a los cines de versión original que hay en el centro de Madrid. ¿Conocéis? Cines Princesa, Sí, Princesa, Martín y Ideal. los Eros, todos estos. Y encontrar alguna peli que te hablara directamente. El cine independiente americano de los 90, a mí es el que me genera realmente esa nostalgia de ojalá vivir esa época otra vez, porque aquello fue increíble. De hecho, monté un blog sobre cine independiente norteamericano que está por ahí abandonado como tantos blogs, ¿no? Em, entonces yo tengo que decir Clerks porque fue Claro. el Es que pelotazo que nos destrozó a Sí, sí. todos. Es como, este señor se ha rodeado de sus amigos y ha escrito chistes muy divertidos y los ha rodado todos uno detrás de otros y ha conseguido llamar la atención de la crítica norteamericana. Y con eso hemos conseguido que la película atraviese el océano y llegue a Europa y la podamos disfrutar. Entonces, Clerks para mí es algo que yo la pongo y tengo que seguir viéndola y me sé los diálogos Claro. y lo típico, ¿no? Porque Yo- sí, luego que si Chasing Amy, que se adelantó mucho a su tiempo, Sí. que si la vi con la novia de la época, esas cositas. Pero Clerks es la peli a la que siempre vuelves y de hecho a la que siempre vuelve Kevin Smith, porque ya ha hecho 3 partes, ¿no? Ha hecho la Sí. 2 y la 3, a cuál más chunga y sin embargo yo le perdono todos los problemas que tienen la 2 y la 3, porque Clerks me llega mucho. Luego todas las mierdas que ha hecho de Yoga Hosers, de el reboot de Jay Silent Bob, es para matarle. O sea, no tienes perdón de Dios, Kevin Smith. Pero bueno. Ay, sí. Bueno, a ver, yo soy más de Mallrats porque es la que vi primero. Yo vi primero Mallrats y me encantaba esa película. La Qué guay. veía, no sé, tendría como 12, 13 años y era como, "Guau, esto está en otro nivel y tal". No sé si llegaste a ver Tox, no sé si se llamaba La Ah, Morsa o algo así. sí. Sí, todos. Task es, además, mola porque Task es una película que empezaron a fraguar un día grabando un podcast. Porque, claro, ellos cogían Ah, mira. noticias del mundo del espectáculo con Hollywood Babylon, que es un show que hace con Ralph Garman, un humorista que hace imitaciones y tal, y que se sigue mucho el rollo. Y un día leyeron un anuncio por palabras de una persona que ofrecía un puesto de trabajo a alguien, le pagaban las dietas, la comida, la estancia durante X días en esta casa, todo pagado, y la única, digamos, la única petición que le hacía es que una vez al día, durante 1 hora, se pusiera un traje de morsa, ¿no? Porque contaban que el tío se había quedado tirado en una isla desierta porque era marinero, no sé qué, y entonces entabló una especie de relación con una morsa que había por ahí, y entonces pues necesita volver a vivir esa vivencia y tal. Y entonces, como esa época era la época de marihuana, ¿no? De Ujú. Smith a lo Sí, bestia, sí, sí. que Sí, exacto. vivía en la sustancia continuamente, se le ocurrió, es que es una idea de fumeta, ¿por qué no hacemos una Sí. película sobre esto? Luego se descubrió Mira. que el anuncio por palabras era una coña, era una broma que alguien había hecho. Entonces Kevin Smith hizo Task basándose en una gilipollez que alguien decidió enviar como anuncio por palabras a no sé qué web. Mira, Mira, yo cada vez que tengo que transferir el pago del alquiler aquí en Madrid, si me dicen que si me he visto de morsa escucha, 1 hora al día y me estoy Sí. ahorrando ese dinero, relajado. mira, me lo pienso, relajado. me pienso. Yo digo, Me una parece sola hora, buen- pero que puedo 2. Sí, O sea, te puedo dar Sí, 2 para que exacto. estés contento y no Sí, te y busques si a el otro. traje, así suavecito, mira, encantado. Sí, La, sí. la Ese No te bueno. preocupes. la segunda es porque me queda bien. Exacto. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta, ya que estamos entrando en tema cinéfilo. Ah, bueno, Vale. Pat, cuéntanos. No, se ha quedado pendiente, pero quiero que me den Ah, tiempo Sí, es para verdad. preguntar una película que tenga un guión redondo. un guión que te guste Ujú. mucho. A nivel, o sea, el guión clásico que todo el mundo dice que Ujú. es redondísimo, es Chinatown, ¿vale? Oh. Esa peli de Polanski o sea, quiero decir, ahora
a las horas que son, no me hagáis decir el casting de Chinatown, ¿ale? No pasa No te nada. preocupes. Bueno, Pero bueno, ya el a Nicholson, Jack Faye Nicholson, Dunaway, sí. bien. Y John Huston, muy importante. Entonces, ese es el guión que cuando tú coges manuales de guión suele estar, ¿no? Como descuartizado, estudiado, y ves cómo todo encaja y todo funciona, ¿no? Y va, además, no hay mejor género, yo creo, para que el punto de vista esté siempre fijado en el protagonista, que es el género negro, porque tienes al detective de turno, además, normalmente con la voz en off, siempre contándote qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando. Exacto. Entonces, a mí eso me flipa. Pero yo siempre que alguien me pregunta, oye, recomiéndame una peli, y gente random que te encuentras, recomiéndame una peli, tú que tienes podcast, y es como, yo qué sé qué tipo te gusta, Claro, pero me ha pasado muchas veces. Y yo recomiendo Looper, de Rian Johnson, que es una película con viajes en el tiempo, que es algo que ya me parece que complica demasiado escribir un guión bien. Cuando te metes en el berenjenal del viaje en el tiempo, ya lo puedes hacer bien. muy difícil. Ya lo puedes hacer bien. Y es una peli además pequeñita, que yo cuando encuentro una peli independiente o cine de autor que está bien, rematada, me suele gustar más. Por eso soy muy fan del cine indie y todo el tema este de Kevin Smith que os contaba. Es que Clerks, que fíjate que tiene fallos por todas partes y tal, pero joder, es que es una peli tan pequeñita y que ha costado tan poco dinero que haya llegado hasta mí me parece una locura. En el caso de Looper, Rian Johnson ya había hecho 2 películas previamente. Looper es un presupuesto bajo medio, ¿vale? Pero creo que es una joya. Y ese guión, con lo difícil que es de escribir, me parece que es muy fácil de entender. Yo creo que es algo que se dio cuenta cuando hizo Los Hermanos Bloom, que es una historia convulsa, con muchos personajes, con mucho flashback, con mucho back and forth y tal, y es un poco rara de entender, y sin embargo yo creo que con Looper lo clavó. A diferencia de algo que pasa con una película muy famosa, Viajes en el Tiempo, que es Primer. Que eso tienes que verla 8 veces para entender los primeros 10 minutos. No te la ponen fácil. Madre mía. En aquella época en la que el ADSL te permitía descargarte películas a las que no tenías acceso, pero no había subtítulos para nada. Intentamos los colegas y yo ver Primer en versión original a pelo. Dios. Y fue un ejercicio de frustración total. Ya, Bueno, claro, seguro. No había manera de seguir esa historia. Yo recomiendo Shane Carruth. Shane Carruth es el director guionista de Primer. Obscene Colors, sé que lo vas a decir. Es la segunda película. Que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que es otro que aprendió y dijo, vamos a intentar ser un poco más accesibles. Y efectivamente, esa segunda película de Shane Carruth me gusta mucho más y sigue teniendo esa vuelta de tuerca sci-fi, pero con los pies en la tierra, ¿no? De que sci-fi de garaje, que me lo puedo creer lo que están enseñándome, y era muy chula. Y con mayor calidad y costó menos dinero. Sí, impresionante. Porque claro, estábamos en esa época de el vídeo cada vez tiene más calidad y su precio desciende. Entonces, sí. Efectivamente. Y tiene, fíjate, Shane Carruth tiene un enlace con Rian Johnson y con Looper, porque se supone, y estaba documentado, que Shane Carruth le ayudó a Rian Johnson a visualizar el momento del viaje en el tiempo. Y cuando yo vi la peli dije, tampoco se ve nada especial. Y tuve la suerte de entrevistar a Rian Johnson en esta época en la que os digo, iba a ver pelis. Fue una mesa redonda, no fue una entrevista one-to-one, sino que era una mesa redonda con un montón de bloggers que hacían preguntas estúpidas. ¿Cuáles son tus influencias? Y luego yo preguntando, oye, perdona, ¿qué es lo que hizo Shane Carruth en tu película? Y me dijo, sí, estuvo experimentando con fluidos y haciendo cosas raras, pero luego decidimos cortarlo. Entonces, nos quedamos sin verlo. Pero bueno, estoy dormido, pero voy sacando chiquita, ¿eh? No, esto me parece genial. Bueno, perdona, Freddy, es que iba a lanzar la siguiente pregunta que teníamos preparada, pero... No, pero es solo una acotación porque es que recuerdo que me habías comentado por mensaje que te gustaban las pelis de Misión Imposible, y es que ya veo por qué, porque Robert Downey es el mismo guionista de Chinatown, de la 1 y de la 2, por lo menos. Pues mira. Claro, sí, por Misión Imposible ha pasado gente muy buena. Y todos han debido terminar frustradísimos, muy frustrados, porque son películas que normalmente siempre
terminan de escribirse al mismo tiempo que se están rodando. Incluso ya las últimas, Christopher McQuarrie ya ni escribe el guión. Yo creo que empieza a localizar sitios para hacer escenificación y luego se puede Dios mío. hilvanarlo todo pues con mapas, tirando fotos en una Retórica, mesa, sí. ¿no? Y una voz en off, ¿qué tal? Y ya con eso ya tienes la historia. Espectacular. Y montada. después tienes los rerodajes y arreglos que Sí, tienes que sí, hacerlo sí. y te llega la Sí. cadena y te dice, ¿sabes que tienes que quitarle tal cosa porque ahora hay que poner más tal cosa ya? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Escenas que cambian de lugar, escenas que iban en medio de la película, ahora abren la película. Sí, no, eso es muy habitual, sí. Y por eso me Dios mío. flipan, porque al final, después de todo ese pifostio, ese puzzle extraño, joder, tú te sientas a ver la peli Y que funciona, exacto. Y flipas. funciona. Es lo Después de ese impresionante. desbarajuste uno dice, ¿cómo es posible Sí, que esto sí. funcione? No Eso debería funcionar, pero funciona. Es el anticine, ¿no? Porque Sí, dices, no, nos exacto, han exacto. enseñado que del guión tú sacas el presupuesto y ya se va desgranando y tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Es el Claro. anticine, qué buena frase. Exactamente. Ya, bueno, pero es que cuando yo hice un cursito y siempre me dijeron que hay 3 películas. La que se hace en el guión, la que se hace en el rodaje y la que se monta. Totalmente. Porque es que al Sí, final no lo que tienes, o sea, lo que tienes en la cabeza en un primer momento no siempre es lo que resulta y finaliza. Hay muchas Es veces imposible. que la historia igual no tiene tanto sentido y cuando la grabas dices, coño, realmente esto me sobra, esto mejor que vaya acá para explicar esta parte de aquí. Y bueno. Y a lo mejor me falta un inserto de un guante cogiendo no sé qué para enlazar de una escena a otra y que todo tenga sentido y que Sí, fluya. sí. Esos son Exactamente. los famosos reshoots que la gente se cree Sí, que Los siempre reshoots, debe hacer la peli y muchas veces no, es que tú ves la peli montada y dices, si quito esto y esto y meto esta frase, ya con eso ya lo tengo. claro. Sí, Bueno. y el Blake Snyder en Save the Cat, perdona Juan, que te estoy interrumpiendo Tranquilo. siempre. Que no sé si has leído Save the Cat. Me imagino que sí, no, porque es uno de no, Sí, esos. sí. lo Yo tengo. los tengo aquí. Estos que se ven aquí blancos son de The Cat. Y él dice como que, mira, no te frustres porque tu guión probablemente sea muy diferente a lo que vas a ver al final. Sí. Ah, mira, y esa edición no la conocía, así como color fucsia. Sí, Ah. súper hortera, ¿eh? Pero ahí está. Es para que no lo pierdas de vista, Claro, para que claro. esté siempre Eso. ahí disponible, para que digas, Claro. necesito dato para que sepas. necesito Sí, la eso. tabla de Blake Snyder para saber qué me toca ahora escribir. Bueno, a ver, la segunda pregunta creo que La Biblia. ya ha ido respondiendo Biblia. mucho de... Sí, Robert McKee, por Robert supuesto. McKee. Eso está, no sé. Ajá. La segunda pregunta que teníamos es que cómo surge la idea de Scanners y más o menos cuéntanos de qué se trata este podcast. Creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta de que somos cinéfilos y es Sí. una de las cosas que más nos mueve. Pero cuéntanos un poco. Scanners surge de, como os he dicho, de esas charlas en el bar después de que los colegas viéramos los pases de prensa y pusiéramos a caer de un burro, ¿no? A las pelis y luego la intención de dejar de escribir. Es un poco lo que me mueve para montar Scanners, pero sí que es verdad que surge de 4 personas y somos 4 personas las que nos ponemos a ello. Sí que es verdad que técnicamente lo que es la edición final, desde el primer momento empiezo a hacerlo yo porque yo sí que es verdad que siempre he editado audio, siempre he trasteado con trackers para hacer música o con MIDI. Claro. Entonces, esa experiencia me lleva a poder editar el programa relativamente rápido. Ahora ya vuelo, porque ya tengo hemos pasado, Scanners tiene ya 666 episodios que coincidió ¿Qué número? cuidado, porque coincidió con la reseña para mecenas de Beetlejuice, que parece coincidencia. Mira. Entonces, ya edito bastante rápido porque ya le tengo cogido el punto y voy súper rápido con el Audacity ahí, pa. Claro. ¿Qué es Scanners? Para los que no lo sepan, Scanners nace con la intención de ser el podcast de actualidad cinematográfica, con lo que cuando comenzamos a hacerlo es un programa semanal que pretende repasar todos los estrenos o casi todos los estrenos de la cartelera. Y esto se estuvo haciendo durante bastantes años. Lo que he comentado antes, la vida, ¿vale? Yo ya, a partir de que tengo un hijo y tal, yo tengo que cambiar de horario en el trabajo, ya no puedo ir a los pases de prensa y
además, a raíz de la pandemia, se democratiza el asunto de grabar en remoto, como estamos haciendo ahora, porque Claro. yo antes Scanners siempre lo grababa en directo con la gente. O sea, siempre nos juntábamos un día a la semana. Y claro, esas agendas Claro. ya no existen. Ya esos huecos ya no los encuentro. Entonces ahora ya tengo que grabar con los colaboradores en remoto cuando ellos tienen un hueco y cuando yo puedo, ¿no? Y evidentemente es eso. Vemos las pelis con un poquito de antelación, la que nos permiten las distribuidoras, y hacemos ahora sí un programa quincenal en el que vamos viendo los títulos que más nos apetecen, porque lo hacemos un poco por nosotros, ¿no? Entonces, pues cada redactor, ahora mismo tengo una caterva de redactores que son todos ilustradores. ¿Por qué? Porque los ilustradores no tienen horario fijo. Entonces los puedo explotar. Y lo único que hago, o sea, no les puedo pagar, porque evidentemente el dinero de los mecenas da para ir al cine de vez en cuando. Pero sí que es verdad que vemos las pelis gratis. Los redactores, cuando van a los pases de prensa, las disfrutan antes que nadie, que no sé si eso es importante o no, pero sobre todo las ven gratis. Somos tan, iba a decir cinéfilos, somos tan apasionados del cine que cuando una peli nos gusta, yo he pasado por el cine a verla después. Yo he pagado por ver películas que había visto en el pase de prensa. O sea, yo Avatar de James Cameron creo que la vi 4 veces. Una fue el pase de prensa y las otras fueron las que siguieron después. Bueno, pero eso es Porque hubo un normal. reestreno y tal, ¿no? O sea que eso es bastante habitual. ¿No todo el Entonces, mundo ve varias veces las películas en el cine? No lo sé. Hay gente que no lo hace. Exacto. Sí, exacto. A No ver, lo sé, pero honestamente, joder, nos han reestrenado las pelis de Spider-Man. Este verano Sony Sí. ha reestrenado las pelis de Raimi, luego las de Mark Webb y luego, por supuesto, las últimas. Y yo he podido ir al cine con mi chaval de 8 años a ver Spider-Man 2. Guau, mira. Eso es un lujo. Yo la había visto en su momento, cuando se estrenó, pues no sé cuántas veces la vi en el cine. 2 seguro. Y poder verla ahora otra vez, lujazo, vamos, total. Claro, por Dios. Bueno, Juanse y yo fuimos hace poco, hace como un año, a ver El Retorno del Rey, que la habían reestrenado, además la versión extendida. Ahí en Princesa. No, en Cine Yelmo, en Ideal. Y fue, verdad, en Ideal. En Ideal, pero igual, espectacular. Maravilla. Sí, no sé si fue en esa tanda o una tanda anterior, post pandemia, trajeron las tres pelis. Y yo creo que conseguí ver La Comunidad del Anillo y creo que Las Dos Torres, pero no sé si se me escapó El Retorno del Rey. ¿Cuál es la que empieza con Gollum pescando cuando todavía no es Gollum? El Retorno del Rey. El Retorno del Rey. Vale, entonces me salté Las Dos Torres. Yo creo que lo hice bien. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Sí, es la más, pero, es la menos excelsa. Ojito, ojito, no empecemos a hablar de Peter Jackson, ¿eh? Saco el libro de Peter Jackson. Sacó este libro que me costó 12 pavos en Amazon. Amigos, no dejéis de buscar cosas baratas en Amazon porque es un total que esto es la vida de Peter Jackson. ¿Qué pasa? Que como Peter Jackson dirige películas, aquí he podido encontrar documentación sobre las primeras pelis gore de Peter Jackson que no están documentadas en ningún lado. Entonces, Brain Dead y eso. Poder encontrar información sobre Mal Gusto, sobre Meet the Feebles y sobre Brain Dead es muy difícil. Y esto me ha dado la vida. Estoy deseando volverlo a leer. Bueno, ¿sabes que Cate Blanchett no cobró nada por su papel de Galadriel en la trilogía de Jackson porque ella quería trabajar con el director de Brain Dead? Así, mira, se me hace... si no me pagan, no me interesa. ¿En serio? Sí, lo dijo en una entrevista hace poco. Me hace raro que un actor de Hollywood diga así, como así. No, o sea, quiero decir, si fuera una peli independiente, algo que lo... Claro. Pero El Señor de los Anillos, que ha hecho mucho dinero, se me hace raro. O sea, que muy bien por Cate Blanchett. ¿Vosotros pensáis que tampoco ha cobrado por hacer Borderlands? Yo me imagino. No, bueno, seguro le habrán dado después alguna... Por Borderlands. Algún regalillo. Por Borderlands debieron haberle... Debieron haberle pagado a ella. No, sí, claro que le iban a pagar a ella, pero la cuestión es que... Exacto. Alguien debió instruirla, decirle no, por favor. Exacto.
está dirigida por Eli Roth, que es un tío que nos puede caer muy bien, pero que como director a mí todavía... Sí, Entonces, bueno. sí tiene sus cosas. Efectivamente. Yo- Thanksgiving me hace gracia. Thanksgiving me pareció muy divertida, pero bueno, no deja de ser un slasher de coña. a ver, y una preguntita. Ya hemos hablado un poco de Scanners, y en cuanto a Campamento Krypton, ¿qué los Sí. diferencia? O sea, como Cam- tal, ¿en qué se basa o de qué trata Sí. Campamento Krypton? Campamento Krypton, como digo, es el hijo bastardo de un programa de radio al que me invitaron, que ya existía, que se llamaba La Parada de los Monstruos, ¿vale? Entonces ahí había ya secciones, era un programa más, por ejemplo, una semana era de cómic, otra semana era de música, otra semana era de cine. Entonces estaba como muy compartimentado todo y tal. Y cuando decidimos abandonar ese proyecto, pero convertirlo en podcast, digamos que lo resumimos en los dos grandes temas que a nosotros nos apasionan, que son el cómic y el cine, y luego dejamos una puerta abierta siempre a especiales que tengan que ver siempre con la cultura popular, siempre, y que por lo que sea, nos llama mucho la atención, ¿vale? Desde un especial Marbella, ¿vale? Con toda la gente que pobló Marbella en la época guay de los 80-90. Yo qué sé, por ejemplo, en la pandemia nos hicimos un programa mítico que era el Burger Wars, McDonald's contra Burger King. Tenemos, por supuesto, un especial pizza, un especial Italia en España, yo qué sé, cosas muy locas. Entonces, cine siempre, normalmente nos basamos pues en un género o en una saga o en un director, o por ejemplo hacemos los especiales directores de una sola película, que ya llevamos 4, si no me equivoco, y Mira. encontramos cosas chulísimas, ¿vale? Y cosas que son una mierda, como un piano. Entonces, no sé, Campamento Krypton hemos llegado a hacer un programa sobre helicópteros en la cultura pop, que está entre lo más top. Decidimos llamar a uno de los programas, este podcast es La Leche, e hicimos un programa sobre leche y productos derivados lácteos. Están grabados. Los podéis escuchar. Excelente idea. Wow, eso lo voy a Entonces, buscar. en Campamento Krypton, cuando empezamos, me parece que el 5º programa fue el especial Gorilas en la cultura popular, y ese programa llamó mucho la atención, entre muchos otros, del genial Berto Romero. Y entonces Berto Romero de la nada empezó a retuitearnos y tal, y cuando vino a Madrid nos comentó, esto ya hace muchísimos años, que si queríamos nos podíamos conocer y quedar, y dijimos, no, vamos a grabar contigo un podcast. Y entonces fue cuando grabamos 1984 Pop, que es un repaso a toda la cultura del 84, pues, pelis que se estrenaron, música, televisión en España sobre todo, y de hecho eso ha sido el germen de 3, yo creo que tenemos ya 3 programas con Berto Romero. Uno fue sobre snacks, Wow. y el otro fue sobre gafas. Ahí lo dejo. Alberto Romero me parece de los comediantes más sagaces de España. Hay que ser O sea, muy inteligente, hay que ser muy listo demasiado. y muy inteligente para estar tan afilado. Y eso, evidentemente, Impresionante. lo entrenan, ¿vale? Porque en el programa que En hace con Leitmotiv, Buenafuente están continuamente todo el rato. Todo el rato. improvisando. Y eso, claro, al final haces un músculo que flipas. Pero Claro. yo tengo la suerte de haber grabado con él, y es que no le paras. O sea, se imagino, puede hacer el programa él imagino. solo, es acojonante. Es un grande, es un grande. Mira, y hablando de, bueno, como venimos hablando de cine todo el tiempo, hay un evento que tú solías hacer que a mí me parece uno de los eventos más interesantes y una de las ideas más originales que he visto, que era la Monstrua. Sí, La monstrua de cine chungo. sí, Dios la tenga en por su gloria. aquí, Fíjate, tienes tú ahí el Genial. último flyer, porque creo que el último. fuiste uno de los enajenados que asistió a la última monstrua. Sí, de que además la dedicamos a la memoria de Cüneyt Arkin, el gran héroe del cine turco, porque es, por contar un poco el germen de la monstrua, Cüneyt Arkin tuvo mucho que ver en lo que, digamos, en el origen de todo esto. Nosotros hace muchísimo tiempo, éramos unos críos, cuando conocimos a José Viruete, que es
para quien no conozca a Viruete, podéis buscar en internet, es el tótem de la cultura popular en la web en España. Lleva con su página web muchísimos años. Y cuando nosotros le conocimos, que de hecho nos entrevistaron, porque yo hacía cortos con los colegas, como mucha gente cuando pillaba la cámara de vídeo con 20 años. Y una cinta nuestra llegó a su poder y nos hizo una entrevista, nos caímos muy bien y tal. Y entonces empezamos a quedar y en un cumpleaños suyo, una vez y de una manera muy fortuita, quedamos para ver pelis y cada uno aportaba, ¿no? He encontrado esto y tal. Y sí que es verdad que a Viruete le ha gustado muchísimo siempre el cine trash, ¿no? El cine de serie Z. Y de repente saca VHS suyos y hostias, ¿vale? Pero es que de una de estas, ¿alguien tiene vídeo para ver NTSC? Y yo tenía un vídeo en el salón que reproducía NTSC. Que para los millennials y posteriores... Sí, exacto. Aquí en Europa era PAL, ¿no? Era puro PAL. Claro, efectivamente. PAL. Teníamos un sistema... A nosotros en Latinoamérica era NTSC. Cuando a mí tocaba algo PAL, yo sufría. Afortunadamente había vídeos que reproducían en ambos sistemas y nos dice, es que tengo esta cinta que ha venido de México. Vale, pero ¿qué tiene esa cinta? Pues tiene una película turca. Si hacéis un poco el ejercicio de ver desde Turquía hasta México y de México a España. ¿Cómo llegó de México la película turca a España? Ahí está. Y estamos hablando de una época en la que sí, yo me había descargado Shaolin Soccer en 2 CDs, que era lo que se hacía en la época, ¿vale? Qué bueno, Yo recuerdo que pusimos una de esas noches locas, yo puse mi ripeo de Shaolin Soccer, nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, pero cuando saca El hombre que salvó al mundo, también conocida como el Star Wars turco, se nos cayeron los huevos al suelo. Tenéis que haceros a la idea que nos vimos una película turca a pelo, sin ningún tipo de subtítulo. Entonces, nosotros nos lo pasamos también intentando superar ese momento. Viendo de aquí y de allá, podemos descargarnos, tiramos de VHS que tiene Viru, porque seguimos tirando de su videoteca cuando luego hemos hecho la muestra. Y lo que hacíamos era, de 8 de la tarde, parábamos para cenar, no sé qué, no sé cuántos, y nos daban las 8 de la mañana. Y ya nos íbamos a desayunar. Ese era el ritual, lo hacíamos una vez al año. Lo llamábamos friquitón, cuando era una época en la que la palabra friki no tenía ningún tipo de connotación y la gente no sabía de qué estabas hablando. Y así entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando montamos o cuando empezamos a hacer la parada de los monstruos, hubo un momento que yo dije, ¿podríamos compartir esto, aunque sea a menor escala, con más gente? Porque si 5 o 6 gatos nos lo pasamos tan bien, imagínate si metes 90 personas en una sala, que fue la primera monstrua, fueron 90 personas en una sala de donde hacíamos el programa, que estaba por Aluche, y entraban 90 sillas, no entraban nada más, tuvimos que alquilar un proyector y tal, y pusimos 3 pelis, ¿vale? Y aquello fue un descojono. Entonces, a partir de ahí, fuimos evolucionando y cada año lo íbamos haciendo. Pues normalmente siempre había algún salón de actos en la radio pública, en la radio comunitaria donde hacíamos el programa. En Getafe recuerdo que pasamos, nos metieron en la programación del Getafe Negro y entonces pasamos de un cine que estaba a punto de caerse de viejo al teatro. Si alguien conoce Getafe, cuando te bajas de la Renfe hay un teatro muy grande. Bueno, pues ese teatro que creo que tiene más de 400 plazas, ya lo llenábamos. Wow. Y luego ya terminamos haciéndolo en Rivas, que es donde has estado tú, Freddy, si no me equivoco, disfrutando de aquella última monstrua, y estuvimos muchos años en Rivas, acogidos por el ayuntamiento, que nos trataban muy bien y nos ayudaban a montar un espectáculo de primer orden, porque teníamos un equipo de técnicos, con luces, con sonido, y hemos llegado a casi a las 600 personas viendo cine muy chungo. Cine muy chungo. Por ahí ha pasado de todo. Entonces, lo bonito de esto, y lo descubrimos en las primeras ediciones, es que incluso cuando poníamos lo que nosotros conocíamos como peli de castigo, esta es jodidamente mala y aburrida, pero con todo el mundo pensando qué burrada decir o gritar a la pantalla, una película increíblemente aburrida se convertía en una fiesta. Claro. Venga, ahora todo el mundo va con el malo.
cuando sale el bueno le abuchea, cuando tal, ¿no? O hay una frase que se repite en la peli y todo el público sigue repitiéndola. Entonces, hemos encontrado que poniendo pelis malas divertidas, la gente se lo pasa muy bien, pero cuando encuentras una peli que es dura, es jodida, pero tiene momentos que dicen, no me creo que esté viendo esto que está ocurriendo en pantalla, la gente se crece y el público al final aporta más que lo que estás proyectando. Así que yo he vivido momentos de hilaridad en La Monstrua que me acompañarán a la tumba. A nosotros nos encanta eso que estás diciendo, porque es que esa especie de ritual de ver películas malas y burlarnos de ellas y verlas a propósito, lo hemos hecho nosotros también muchas veces en nuestra vida. Es algo que yo creo que la gente ha aprendido a hacerlo en casa porque, a ver, a todos nos ha ocurrido pillar, yo qué sé, es que no se me viene ningún otro título a la cabeza, pero dices, venga, una peli de Mila Jovovich, Ultraviolet, y te encuentras ese fistro de película, y claro, si estás con amigos y te ha dado por pedir una pizza, te lo vas a pasar pipa. Mejor que si hubieras ido al cine a pagar la entrada y quisieras morirte, ¿no? Del asco de lo que estás viendo. Pero entonces, especialmente cuando decías también lo de los subtítulos, de verlos sin subtítulos y tal. Nosotros en Venezuela teníamos una compañía de subtítulos que era muy, muy mala cuando veíamos películas de este estilo, que se llamaba Mediarte. Si alguien de Mediarte en algún momento vea esto, amigos, nos dieron muchísima alegría y muchísima diversión, porque los tipos de Mediarte traducían lo que les daba la gana. Y esto era una época antes de las inteligencias artificiales y antes de Google Translation, así que esos tipos estaban haciéndolo a mano y lo que hacían era, pero es un sinnombre, una ignominia completamente. La película por completo. La película era completamente diferente y cosas de que si el tipo estaba diciendo en la pantalla, yes, ellos ponían no. Y tú decías, ¿pero qué es esto? Pero completamente lo contrario. ¿No? Y entonces imagínate, eso eran las en inglés que lo entendíamos, pero entonces en un momento empezamos a ver películas chinas de Mediarte y decíamos, lo que estamos viendo aquí, sabrá Dios. No hay manera de que alguien se... Estás en manos de gentuza, claro. Sí, y eso nos encantaba porque nos daba mucha risa. Hay una película de Jackie Chan, creo que era El Medallón, donde él hacía un general, no sé, un héroe así antiguo y el nombre de su personaje, según Mediarte, era Mongolia Resuelta General. Esa no era una vez en China, creo que era. No, porque era de Jackie Chan. Ok. Era una vez en China. Mongolia Resuelta General, sí. Mongolia Resuelta General. Terrible. Por Esparta encajamos en 300. Por Esparta encajamos. En La Monstrua hemos tenido que subtitular películas, sobre todo porque quedarse en los sarnados y estas cosas, jamás. Eso es un material que no hemos trabajado nunca. Entonces, hemos tirado mucho de cine de Bollywood, de cine de nacionalidades diversas, y yo recuerdo que me lo pasé muy bien. Entonces, cuidado, con lo que voy a decir. Subtitulando Witch Doctor of the Living Dead, que supongo que en YouTube la podréis encontrar, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, no sé de dónde coño salió aquella película, es de algún país africano, y me vais a perdonar con la hora que es, yo ya no recuerdo de dónde era, pero estaba rodada en inglés. Ahí sí que habían rodado en inglés, y entonces poniendo mucho oído podías traducir la peli. Entonces yo la traducción siempre me la he tomado en serio, he intentado, porque ya es que no hace falta hacer más chistes, si con lo que estás viendo ya te estás riendo. Claro. Pero sí que es verdad que por puro aburrimiento, cuando estás subtitulando, que es una labor penosísima, llega un momento que ya empiezas a gastarle bromas a los personajes. Entonces sí que reconozco que los subtítulos que tenemos en La Monstrua, por ejemplo, las tortugas ninja coreanas, cuidado, también buscarla por ahí. Esta también no la conozco. Esa también me la tuve que comer. Y había un colegio con unos niños que eran un rollo patadero. Y entonces al final ya, aunque solo sea por tú animarte un poco mientras estás subtitulando. Y sí que es verdad que cuando salta la gilipollez que has escrito en pantalla con toda esa gente, se lía la de Dios. O sea que claro. es muy divertido. Mire, ojo, ahí en YouTube está por ahí, hay un video de Santiago Segura felicitando a la Monstrua. Ah, mira. Sí, eso fue porque sí que es verdad que somos gente ya muy mayor e hicimos por el 10º aniversario, conseguimos felicitaciones, pedimos a la gente que no seas así más o menos afín, por supuesto Berto se animó, Coldo Serra,
Paco Cabezas, ¿no? Paco Cabezas, que es un tío enrolladísimo. Y fíjate que no. Le entrevisté una vez cuando hizo Tokarev. Ahí lo dejo. No voy a añadir nada más. Y sin embargo es un tío muy majo que además ahora tiene un podcast, Casa Paco, que os recomiendo porque entrevista a directores y gente del cine español y es muy guay. Y conseguimos, serpenteando, nuestro amigo B. Sánchez de Campamento Krypton consiguió un saludo de Santiago Segura. Y bueno, pues brutal. Siempre mola, ¿no? De hecho, fue el 10º aniversario el que hicimos los 5 continentes. Normalmente poníamos 4 pelis, que ya son 4 pelis, 2 por la mañana, 2 por la tarde, pero ese año pusimos 5 películas y aquello fue la hostia. De hecho, hicimos un concurso y la gente votó que la peor peli que habíamos puesto era la australiana, la de Oceanía. Y ahora mismo no me acuerdo del título, me vais a perdonar. Ya otro día lo digo. Mira, has estado hablando acerca de La Monstrua, que cosa que nos encanta porque, como ya dijimos, es algo que está muy cercano a nuestro corazón, ver películas malas solo por disfrutarlas. Por el placer. Exacto, sí. Solo por el placer de verlas. Pero, ¿qué películas considerarías tú buenas? A ti, si tú me dijeras, me gustan estas, no sé, digamos 3 películas por darle un número que a la gente de internet le guste. Tu top 3 de películas que nos da para tu gusto, ¿no? Para conocer un poco de qué es lo que tú realmente consideras como bueno. Que a ver, que no tiene que ser como decir, no, Ciudadano Kane. No, tus gustos. No. Las que están en tu corazón, exactamente. Las 3 de tu corazón. Ya. Hombre, preguntarme a mi película favorita es ponerme en un aprieto. Porque claro, de que... Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? No, 5 millones. Estamos claros que mañana esas 3 pueden ser diferentes a las que nos diga en este momento. Pero danos las 3 que te salgan ahora de la cabeza. Yo siempre tengo que mencionar E.T. E.T. es la película que yo creo que me volvió gilipollas, ¿vale? Yo el día que fui al cine Arlequín de Madrid, que ya no existe, pero existe el Teatro Arlequín, en el 83, ¿no? Creo que sí. Y yo vi la película. ¿Os acordáis de cuando las butacas se levantaban? Que luego entonces los niños lo que hacíamos era dejar el asiento hacia arriba para sentarse arriba. Altos, ¿no? Y bueno, pues yo vi E.T. así, ¿no? Con los pies colgando de la butaca y me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Yo no sé cuándo empecé realmente a fijarme cómo se hacían las pelis y tal, pero insisto, he comido mucho VHS, mucho vídeo en mi vida y eso me ha dado, pues eso, la oportunidad de parar y ver cómo se hacían las... mira, aquí se ve un cable, aquí hay truco. Pero E.T. fue el momento que la cabeza me hizo crack, ¿no? Y me voló. Aparte de E.T., porque Spielberg yo creo que es fundamental y claro, si veis los Fableman es una auténtica pasada de peli. Pero es que ahora mismo no te sabría decir. Me gusta mucho Edgar Wright, entonces tendría que decir Shaun of the Dead, que además ha celebrado el 20 aniversario hace poquito y lo hemos podido ver. Qué maravilla, Shaun of the Dead. Gracias a los amigos de Aeterna, que es un evento que se produce quincenalmente en los Cines Paz en Madrid, que ponen pelis de culto. De hecho, van a poner El Ejército de las Tinieblas el día 19 de octubre. Aprovecho para comentarlo. No os la perdáis. No me lo pierdo. No. Y que... Pues, Edgar Wright para mí es un auténtico descubrimiento. Yo, cuando se estrena Shaun of the Dead en España, la vamos a ver porque es una peli de zombies que tiene buena pinta y de repente es como, joder, qué bien hecha está. O sea, es una peli redondísima. No hay un chiste que sobre, que falte. No para. Durante toda la película están pasando cosas. El ritmo es perfecto, milimétrico. ¿Quién huevos ha hecho esta película? Pues un señor que empezó a rodar cortos a los 20, como yo. Lo que pasa que a mí se me ha caído el pelo y él sigue teniendo pelazo. Importante. Y de hecho rodó 2 temporadas de una serie Spaced que tenéis que ver y que fue donde hizo todo el músculo. Ya había rodado cosas de tele antes, pero en Spaced prueba todos los géneros, todos los trucos de cámara, todo lo que se le ocurre, cualquier ejemplos de cine de acción, lo rueda con muy poco presupuesto, pero es capaz de en un capítulo hacer homenajes a Matrix, a hacer homenajes a Star Wars, a hacer homenajes a Evil Dead. Entonces, cuando llegan ya a escribir y a dirigir Shaun of the Dead,
hacen una peli que le vuela la cabeza a medio planeta. Llegan a Estados Unidos y lo petan. Y esa peli está rodada en el norte de Londres. Entonces, no puedo dejar de mencionarla, sobre todo porque la he visto hace 4 días. Y además con la trilogía Cornetto en general tiende a tener mucho de este ritmo que mencionas, de que siempre está sucediendo algo y aparte momentos, las 3 ocurre lo mismo, que te explotan la cabeza con un giro de guión que tú dices, ¿what? Espectacular. Además que las 3 películas a mí me gustan porque una es de zombies, la otra es de extraterrestres, policías en el pueblo, ¿vale? Con sí. logias y con sectas y cosas así, y por supuesto de invasión alien y tal, pero realmente todas hablan de la amistad, o todas hablan de relaciones humanas. Entonces eso para mí es lo bonito, ¿no? Que una película no tiene que ser estrictamente de zombies y ya. Y a todos nos gustan las pelis de zombies y ya, por supuesto. Pero el hecho de que este tío sea capaz de hacer una comedia muy divertida que hable de pues una ruptura y que hable de que no puedes dejar de vivir con tu colega del instituto porque os hacéis mucha gracia el uno al otro y no queréis abandonar ese momento, eso está presente. Tanto en la primera como en la tercera, ¿no? No sé. A mí me flipa Edgar Wright y por supuesto me quedo con Shaun of the Dead, pero no hay una película suya que no me guste. Yo creo que es un tío al que le entiendo perfectamente. Hemos bebido todos, esa generación hemos bebido todos de las mismas fuentes. El hombre americano en Londres, Evil Dead 2 y los Coen con Arizona Baby. Esas 3 películas por separado, pero todas juntas, es lo que tiene Edgar Wright en la cabeza. Y yo creo que esas pelis a todos nos han afectado y entendemos por qué hace con la cámara lo que hace Edgar Wright. Pero como guionista es cojonudo. Cuando se junta con Simon Pegg, las 3 pelis del Cornetto están escritas por los dos y para mí son una auténtica locura. Me queda una por elegir. Te la voy a cambiar. Esa tercera te lo voy a hacer un trueque. Vale. Scanners, obviamente, el nombre del podcast está inspirado en Cronenberg, ¿no? Esta famosa película de Cronenberg. Entonces, bueno, esa tercera película, recomiéndame una de Cronenberg que no sea Scanners. Vale. Una que te guste mucho. Vale, perfecto. David Cronenberg, director canadiense que iba para médico y terminó haciendo cine enfermo. Pues a mí me gustan mucho sus pelis. Es un tío que ha hecho cine comercial porque hizo, por ejemplo, La Mosca, si recordáis, en los 80. No, me fascina esa película. Claro. Luego se pasó al cine más, al thriller violento, ¿no? Una historia de violencia, etcétera. Ha cambiado de género en la última etapa de su vida. Sus últimas pelis no me terminan de matar. El mapa de las estrellas no la entendí. Cosas así como ya muy personales y que no termino de entrar. Pero justo después de La Mosca y antes de que se le empezara a ir la flapa, tiene una película que se llama Inseparables, Death Ringer, que va de 2 hermanos gemelos que son ginecólogos y que construyen sus propias herramientas para tratar a mujeres que tienen mutaciones en el útero. Os tengo que contar algo más. Es una auténtica locura de peli. Jeremy Irons es lo que te iba a decir, ¿no? 2 personas distintas, porque son 2 hermanos gemelos. La película es retorcida, tiene mucho infierno, que es algo que yo valoro mucho en el cine de Cronenberg, el infierno que arrastra. Y mola mucho porque además utiliza una técnica muy tradicional para hacer los gemelos, ¿vale? Una época en la que no... Esto me da mucha rabia cuando lo dicen en los making of, pero es verdad. Cuando no se usaban ordenadores, cuando no existía el CGI, había que hacerlo como se ha hecho toda la vida, que es poniendo una banderita negra en medio de la pantalla, grabando una parte y luego rodando con la banderita quitada para dejar pasar la luz y tal. Lo que pasa que esto, justo en esa época, ya se hacía de una manera, con una técnica que permitía mover esas banderitas. Entonces los actores podían moverse, tenía que estar todo coreografiado al milímetro, pero esa peli tiene efectos de gemelos en pantalla con el mismo actor. Fijaros, cosas muy chulas. ¿Y de Cronenberg llegaste a ver Existen o Existence? Como Estás hablando de los 90, que ya era una época, como ya digo, más tardío. que íbamos al cine, íbamos al cine todos los fines de semana.
Y además empezaba allá a despuntar pues el tema del internet y esas cosas. Entonces Existence es una peli muy retorcida, muy del rollo este de la nueva carne que le mola a él, Ajá, tal como cual. Videodromo y todo esto. Y es una peli muy guay, pero también rara de narices. Es muy rara. Podría emparentarse con Videodromo por un lado y con Crímenes del Futuro, que la ha estrenado hace muy poco, que Crímenes del Futuro es como una peli de alguien que le está haciendo un homenaje a Cronenberg. Lo que pasa es que está dirigida por él mismo. Por Pero el mismo. él ya Autohomenajea. había abandonado este rollo hacía bastante tiempo. Y por lo que sea, ha decidido como regalarnos una nueva, que es un poco regular. Yo, si os gusta Cronenberg, os recomiendo el cine de Brandon Cronenberg, que es su hijo. No os perdáis Antiviral, que es la ópera prima, porque luego tiene Infinity Pool, que lo ha petado en festivales y tal. Pero sí, os recomiendo que veáis Antiviral, porque tiene esas ideas retorcidas que tenía el padre, pero muy a día de hoy. Son cosas de hoy, con el rollo este de gente, de persona extraña, de la familia Cronenberg. Sí, exacto. Y creo que os puede molar si os gusta el cine retorcidín. Bueno, yo creo que ya más o menos para ir cerrando, creo que ya se nos estaba pasando la hora. Qué pena, me te lo estoy pasando pregunto. muy bien, maldita sea. Sí, verdad, es que la conversación está espectacular. Pienso lo mismo. Te pregunto, ¿qué te hubiese gustado saber cuando empezaste? Ujú. Y segundo, un consejo para todos los que quieran empezar a organizar eventos tan originales como La Monstrua. Ujú. Bueno, yo, fíjate que yo creo que tuvo su origen, La Monstrua, en un momento en el que no sabíamos absolutamente nada, no sabíamos cómo lo íbamos a resolver y fuimos resolviendo los problemas sobre la marcha, ¿no? Un poco como Indiana Jones, improvisando. Y si yo hubiera sabido todos los problemas que íbamos a tener, no lo habría hecho jamás. Mi consejo es, no se metan en esto. No, mi consejo es meteros con una venda en los ojos. Si queréis, el problema principal que os vais a encontrar si queréis hacer un evento de este estilo, es que hacer un evento de este estilo necesita un mínimo presupuesto. Y nosotros jamás hemos cobrado por una entrada en La Monstrua. Es más, la gente entraba gratis y se llevaba cosas que sorteábamos entre medias, ¿vale? O se llevaban la chapita o el flyer o lo que sea. Entonces, no pretendas hacer esto para ganar dinero. Hay otros eventos que se realizan en Madrid, que cobran entrada, que buscan patrocinio económico. A mí, ¿qué os voy a decir? A mí me gusta cómo lo hacíamos nosotros. Entonces, hubiéramos durado más tiempo si hubiéramos cobrado entrada, si hubiéramos estado intentando trapiñar de aquí y de allá para poder producir un evento, porque realmente producir el evento es difícil si no tienes dinero, ¿no? Y Claro. eso es así. Exactamente, sí. Entonces, a mí me da pena que haya gente que piense que necesita ganar dinero, que necesita que este tipo de cosas sean más elevadas. Este tipo de cine, yo creo que la gracia está en que nos lo vamos a pasar muy bien viéndolo, pero que, no sé, para mí, haciendo que la gente pague una entrada, como que lo matas un poco, ¿no? Sí. Y yo soy el primer consumidor de cine. El otro día pagué 7 pavos por Version of the Dead, que es una película que estoy harto de ver en casa. Pero la comunión de la sala de cine, eso Obvio. para mí es fundamental. El acontecimiento social de ir al cine, ¿no? Eso es. Para mí, Sí, sin duda. La Monstrua era eso. Era la gente toda al mismo tiempo entrando y saliendo, porque la gente se iba a comer, volvía, tal, no sé qué. Aquello era un cachondeo. Entonces, para mí, es el consejo que os doy. Si queréis montar un evento de este estilo, no pretendáis haceros ricos y no intentad buscar las maneras de que algún patrocinio, un ayuntamiento que os ceda la sala, cosas así, que digas, lo podemos hacer y la gente va a venir, porque lo único que le va a costar es el transporte. Y ya está. Porque creo que es el espíritu real de este tipo de eventos. Para mí pasa por poder ofrecerlo a la gente de manera
gratuita. Otra cosa, insisto, si ya pretendes hacer dinero, tal, bueno, pues es perfectamente lícito, pero ya pasa por una serie de cortapisas, ya, bueno, pues tiene que estar quizá todo en regla, y esto es fundamental que lo tengáis en cuenta, amigos. O sea, si vais a cobrar entrada, tenéis que hacerlo con todo en regla, y tenerlo todo en regla cuesta mucho dinero. Entonces, al final, nosotros siempre hemos orbitado en el universo del cine internacional, cine de países un poco remotos, porque sabemos que no va a haber problemas con los el copyright y tal. Porque no existe una distribución en España de ciertos cines, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. Pero yo he hecho en falta, y hay algunos, pero yo he hecho en falta gente que diga, no, yo voy a cobrar entrada, pero lo voy a hacer todo bien y voy a poner cine, como están haciendo los amigos de Atenea, a Eterna, que ya se me cruzan las porque efectivamente están recuperando cine de culto y lo están haciendo en una sala de cine, lo están haciendo con su... Hay que apagar la luz, hay que apagar el sonido. Claro. Todo eso tiene sentido y lo están haciendo cada 15 días y están haciendo preestrenos y ahora quieren hacer versiones o sesiones de cine gore chunguísimas en la Sala X ahí en Madrid. Quiero decir que hay un proyecto y hay una idea detrás de vamos a hacer algo que no es lo mismo de siempre, ni... O sea, insisto, hay alguien detrás con la cabeza bien armada. Por supuesto, coge mi dinero, ¿no? En ese caso, totalmente de acuerdo, ¿vale? Porque, insisto, poder ver otra vez El Ejército de las Tinieblas en pantalla grande, para mí es una oportunidad que voy a aprovechar, porque es un título que adoro. Métemela, si quieres, como la tercera, mi tercera película rescatada, y es guay poderla ver en una pantalla grande, que es algo que no hubiera pensado y que nos trajo la pandemia, porque hubo muchísimos reestrenos gracias a la pandemia, porque como no se estrenaban pelis normales, pues poder ver Tiburón sin venir a cuento en una sesión de tarde, pues fue como, dame más pandemias. Bueno. O sea, para mí, ¿sabes lo que es ver This is my boomstick en la pantalla grande? O el Valga Moratu. Claro. Eso no tiene precio. Eso que lo tenemos, efectivamente, que lo tenemos no metido aquí en la cabeza, poderlo recuperar y ver al gran Bruce Campbell de nuevo hacer gilipollas, pegándose con el Necronomicon. Eso no tiene precio. No, por favor. Entonces, bueno, la conversación creo que ha estado sumamente agradable. Yo te invito a que participemos nuevamente porque nos quedamos muy cortos. Sí, tal cual. Esta es tu casa. Correcto, justo iba a decir eso. Que nos hayamos quedado cortos solo significa que hay chance para seguir después discutiendo y conversando. Pues entonces, bueno. Un lujo, Geekologis. Sois la pera. Yo me lo he pasado guay, pero es que yo creo que me lo paso guay en cualquier sitio en el que me dejen hablar. Yo, ¿sabes? No solo dejarte hablar, sino hablar de lo que te apasiona, hablar de películas, que es lo máximo. Entonces, como ya hemos hecho la muesca de Matt, la celebridad, eso ya podemos pasarlo a otro lado. Entonces, otro día me invitáis a hablar de algo que queráis hablar vosotros y participar como uno más y no voy a tener ningún problema. Efectivamente. Encantado. Encantado. También eres geekólogo, así que perfectamente entras en el círculo. Bueno, queridos geekólogos y normies, hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden, por favor, comentarnos, suscribirse, darle like, darle a la campanita, compartirlo con tu madre, tu abuela, tu hermana, tu tía, todo el mundo. Y nos vemos la próxima semana. Matt, muchísimas gracias. Moya, dilo tuyo. ¡Vean más películas!